Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, español de nacimiento y de crianza, y vamos a tratar hoy algunos asuntos, principalmente dos. El segundo será acerca del libre albedrío, la libertad, que es, entre comillas, se supone que existe en la Iglesia. Sobre el segundo punto, que quería hablaros un poco ahora, porque no, es decir, el segundo punto está grabado cuando le grabé el otro día mientras viajaba a realizar un asunto en el coche, porque me vino una inspiración y yo tengo que aprovechar esa inspiración. Se supone que en la Iglesia existe el libre albedrío, y más se defiende el libre albedrío. Cuando siempre van a deciros que el libre albedrío existe, que hay todo el mundo, y la verdad es que sí, la verdad es que el libre albedrío en la Iglesia Sud existe, pero hay una pequeña matización, y es la siguiente, y es que la Iglesia te permite que hables libremente siempre y cuando no salgas de su esquema. Si te sales, es como decir, voy a dar un discurso sobre el tema libre albedrío. Bien, puedes hablar del libre albedrío siempre y cuando no te digas esto. No, todo lo que no sea esto, no lo puedes decir. Entonces, digamos que hay libre albedrío, pero con censura. Y entonces es ahí donde radica el problema de la censura. Pero el primer punto que quiero tratar aquí con vosotros está basado en un vídeo que vi de una chica muy simpática, muy maja, creo que también fue miembro SUD, ahora ya no lo es, y ella hablaba de la mesa, de una mesa que se sostiene sobre cuatro patas. Y estas cuatro patas tienen nombre. Una se llama ética, otra se llama lógica, otra se llama sentimientos y otra se llama dualidad. La dualidad es como que exponer un asunto a una corte en la cual hay un abogado y un fiscal, es decir, los pros y los contras, para que los entendamos. Y entonces mientras escuchaba a esta muchacha, se me vino la idea de las entrevistas que hacen los obispos. Si llevaran a cabo estos cuatro pasos, estos cuatro puntos o estas cuatro ideas, aunque no son ideas, es decir, o bases, pues otro gallo nos cantaría. Pero ya digo, es decir, al barrio que yo estoy, es más, incluso este domingo pasado me encontré que el obispo estaba haciendo una entrevista a una joven y la puerta estaba cerrada. Coincidió que había gente afuera, pero no era ni nadie encargado de apoyar al obispo, ni nadie, ni un pariente, ni un padre o la madre de esa muchacha. La puerta, ya digo, estaba cerrada, aunque hoy día las puertas de las capillas, la mayoría, tienen una ventanita de cristal, pero esa ventanita tiene una peculiaridad, y es que algunas son todas transparentes, pero hay algunas que están, digamos, como no me sale ahora la palabra, pero vamos, es decir, tiene, es decir, no me acuerdo ahora la palabra, bueno, es decir, tiene un trozo gris que decir que no permite que sea todo el tiempo transparente, ¿no? Es decir, que está algo opaca, no es transparente, es algo opaca, y transparente solo, digamos, una línea de 3 milímetros por los bordes, por los márgenes de la ventanita. Todo lo demás está pincelado, es decir, vamos, que es gris, que es opaca, no se puede ver allí. Entonces tú tienes que ponerte ahí y ver algo si pasa. Pero
La verdad es que quien confía desconfía. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo sí tengo una hija o un hijo. Pero en este caso, vamos a ir a la parte porque si es un chico, es decir, no digo que con los chicos no haya abusos o se pueda alguien propasar, es decir, porque existe, ¿eh? Si hay hombres que les gustan los niños, sean niños o niñas, y bueno, es decir, tanto varones como hembras. Pero digamos que en el caso de las mujeres es más propenso, porque es más común que el hombre sea etéreo y le gustan las mujeres, y entonces el obispo, a ser obispo, pues le pueden gustar las mujeres más que los hombres. En este caso, decía, el promedio es más yo. Pero con eso no quiere decir que no haya obispos que le gusten los chicos, los varones. Hay casos de abusos a menores masculinos. Bien, pero yo voy a ponerme en el caso de que, supongamos que yo tengo una hija, lo primero, lo primero, si me entero que el obispo la ha llamado para una entrevista sin mi consentimiento, sin yo saberlo, porque yo avisaría a mi hija, en caso de que siempre que el obispo o unos consejeros o alguien quiera hablar contigo a solas, me avisas, me lo dices. Porque previamente el obispo o sus consejeros o cualquier líder, si quiere hablar contigo, tiene que pedirme permiso a mí, porque si no, espero la salida. Y es lo que haría. Yo me entero que el obispo habla con mi hija con mi consentimiento, sin mi permiso, y le espero la salida. Aunque me diga, no, si que había alguien con nosotros, no has pedido permiso, es mi hija. Has estado con mi hija. Bueno, y si después me entero de que le ha hecho una pregunta que no está permitida, por lo menos aquí en España, y ya lo he dicho, que es hacer preguntas de carácter sexual, es decir, como por ejemplo, cumples con la ley de castidad, vamos, le espero a la salida, hablo con él, pero ese hombre ya no es padre en todo el resto de su vida. Aunque sea mayor. Ya te digo, ese mea con pajita. Porque nadie, sea hombre, mujer o quien sea, puede hacer preguntas a una menor, sea hombre o sea mujer, de carácter sexual. No está permitido, por lo menos aquí en España. Y la Iglesia ha tenido muchas denuncias y muchas quejas al respecto por eso. Porque es triste que alguien tenga que hacer ese tipo de preguntas. Bueno, como estaba diciendo, lo de la mesa con las cuatro patas. Un obispo no está preparado, creerme. Decir, yo me pongo a pensar por qué muchas veces los líderes actúan como actúan o hacen lo que hacen y siempre me sale la misma respuesta. Lo hacen así, no actúan así, porque no están preparados, digamos, profesionalmente y como individuos. Y creo que ya también lo he dicho anteriormente, pero vamos a ver, por ejemplo, no vamos a hablar de los jóvenes, no vamos a hablar de los jóvenes porque, es decir, mi opinión respecto a la entrevista con jóvenes es que es algo, digamos, podía ser normal, no podía haber ningún problema, siempre y cuando se cumple la norma que ahora mismo está establecida, que está en el Manual General de Instrucciones en el capítulo 21, que no tengo muy reparo en decirlo. En el capítulo 21 está las entrevistas que pueden hacer los líderes a los jóvenes y que siempre dice que claramente que tiene que haber, y os lo voy a enseñar porque para que veáis. Aquí lo tengo. Ahí. Del manual de instrucciones. Espera, que se desenfoca. Espera, voy a volver a poner para que se vea. Ahí. Dice, del manual de instrucciones
1.7.4. ¿Cómo protegerse de los malentendidos? Cuando un miembro del obispado o de la presidencia destaca se reúne con un niño o una niña, joven o mujer, pide a un padre o a otro adulto que permanezca en un salón, vestículo o pasillo adyacente. En caso de un niño o una niña, por lo general uno de sus padres puede hacer esto. El líder debe evitar cualquier circunstancia que diera lugar a malentendidos. Y eso es de lo que estábamos hablando. Sí, no voy a leeros las preguntas que hace, aunque lo puedo hacer, pero como vamos a hablar de otras cuestiones, entonces voy a evitarlo, aunque puedo hacerlo de manera resumida. Porque dice, pregunta para la entrevista de recomendación de uso limitado, es decir, para ir al templo a hacer bautismo y eso. Uno tiene fe en Dios Padre, tiene fe en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tiene un testimonio de la expiación de Cristo y de su función como Salvador y Redentor. Pregunta 3. Tiene un testimonio de la restauración del Evangelio en estos los últimos días. Punto 4. Sostiene al presidente de la Iglesia de Jesucristo de Santo en su último día como profeta, evidente agradador, bla 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 bla, y al cual de los 12 y demás. Y aquí viene la pregunta, digamos, peligrosa, que es la pregunta 5. Aquí la veis. Bien, no ha dado tiempo a verlo. Sí, lo vuelvo a poner otra vez. La pregunta número 5, que es: ¿vive la ley de castidad? A un joven, a un menor de edad, no se le puede preguntar. Menores de 18 años no se le puede preguntar esta pregunta. Está prohibido, no está permitido. Aunque la Iglesia no lo pone aquí, porque recordad, esto es pregunta para entrevista de recomendación para uso limitado. Es decir, esta recomendación también puede ir mayor. Es decir, una persona mayor de edad se bautiza y quiere ir al templo a hacer obra vicaria. Entonces, como es mayor de 18 años, se le hace estas preguntas y pueden entrar en la ley de castidad. Pero vamos, el punto es para la juventud. Ahí, lo habéis visto. Templos aseguran que la juventud comprenda las bendiciones de los comienzos del templo, del matrimonio, del templo, los requisitos para recibir estas bendiciones, bla, bla, bla. Bueno, la pregunta número 6. ¿Hay algo en su comportamiento hacia los miembros de la familia no concuerden con la enseñanza de la Iglesia? Punto 7. Apoya o está afiliado a algún grupo o persona. Se esfuerza por cumplir con los convenios hechos para asistir a sus reuniones sacramentales y de sacerdocio. 9. Es honrado en sus tratos con sus semejantes. 10. Paga un diezmo íntegro. 11. Cumple con la palabra de sabiduría. 12. Existe pecados o falta de su vida que debían haber resultado anteriormente. 13. Se considera digno de entrar en la casa del Señor. Y ya no hay más preguntas. Esta es la 13, la última. Y luego viene el punto que estamos, os he leído, de que un líder no puede quedarse a solas con un joven. Ya digo, esto el domingo pasado, el obispo estaba con una jovencita a solas en el despacho. Sin comentarios al respecto. Bien, pero vamos a ver, digamos, la postura, la actitud, en mi opinión, que deben tener, no el obispo, sino los líderes en general, porque no solamente los obispos hacen entrevistas, sino también el presidente destaca, o 70. Yo he tenido que hablar alguna vez con un 70, y era 70, en 70 diarias de aquí de Europa, por cuestiones personales. Entonces, tengo buena amistad con él, aún sigo hablando con él, le escribo, y bueno, tenemos buen rollo, como se suele decir. Pero nada más, él no sabe mi vida, yo no conozco la suya. Entonces vamos a ver, digamos, la ley de castidad misma desde el punto de vista de un adulto. Entonces vamos con la primera. Hemos dicho que los cuatro pasos, las cuatro patas que debe tener en cuenta un líder es: 1, ética; 2, lógica;
3 sentimientos y 4 dualidad. Yo dentro de poco voy a tener que pasar la entrevista para el templo. Entonces, tengo preparado las preguntas y las respuestas que le voy a dar, los cuales no le van a gustar. Es más, no espero que me dé la recomendación, porque tampoco me interesa entrar al templo, hacer masonería celestial, como dijo en su día, en vida de José Smith, uno de sus consejeros. Esto es masonería celestial. Bien, pues yo no soy masón, ni he querido ser masón y no tengo por qué entrar a un lugar donde se hace, entre comillas, logia masónica. Bien. Ley de castidad. ¿Es ético hacer esa pregunta? Si lo miramos desde el punto de vista de la Iglesia, parece que sí, pero no es ético. ¿Por qué no es ético? Quizás esto vendría más para el cuarto punto de dualidad. Así que lo voy a dejar ahí. Entonces, desde mi punto de vista, no es ético. Segunda pata. ¿Es lógico? Pues no. Un líder lógico, si tiene un poco de sesera, encuentra que no es lógico hacer este tipo de preguntas a nadie. Y lo vamos a ver, lo voy a desarrollar un poco más en el cuarto punto, la cuarta pata. Tercer punto, sentimientos. Bueno, aquí hay sentimientos encontrados y sentimientos perdidos. Me refiero, ¿influye mucho la manera de pensar de un líder? Sí. Y lo vamos a ver con el siguiente punto que podemos tratar después de este, que tiene más, digamos, más miga, como se dice aquí en España. A la persona que le hace la pregunta de la ley de castidad, normalmente, si digamos, si la está cumpliendo, sus sentimientos es, no pasa nada. Entonces, ¿cumples con la ley de castidad? Sí. Y no pasa nada, mis sentimientos al respecto. Pero hay amigo, imagínate que es un adulto mayor de 18 años, soltero, y digamos que ha tenido un sueño húmedo. ¿Qué es un sueño húmedo? Se conoce como sueño húmedo en el aspecto, digamos, de carácter sexual, cuando estás durmiendo y tienes un sueño erótico, por así decirlo, y entonces digamos que has sufrido una masturbación dormido, y entonces llegas. Decías, has llegado y digamos que te has excitado tanto que en el sueño que te has corrido y has manchado la cama. Bueno, entonces aquí llegan los sentimientos. ¿He hecho bien? ¿Está bien? Es que me dicen que no es bueno masturbarse porque sería romper la ley de castidad. Y entonces para los jóvenes, ya les digo, para los menores de 18 años, esta pregunta, ya digo, no está permitida por eso, porque es afrenta contra la intimidad personal de la persona. Bueno, ya digo, es un adulto, él hace esta pregunta, y aquí puede haber, digamos, sentimientos encontrados o perdidos. Duda a la persona. Lo normal que diga, sí, cumplo la ley de castidad. ¿Por qué? Porque estoy mirando si he tenido relaciones sexuales con una jovencita. O tocamientos. No solamente es consumar algún acto, sino también tocamientos. El tocamiento también es considerado quebrantar la ley de castidad. Es quebrantar la ley de castidad eso. Aquí llegamos a la cuarta pata, que es la dualidad. El abogado y el fiscal. Bien. Y aquí entran todas las bases desde mi punto de vista: ética, lógica y sentimientos. ¿Es ético preguntar a alguien acerca de la ley de castidad? Pues no. Y lógicamente no. ¿Ves? Ya hemos metido la lógica con la ética. Y tus sentimientos pues pueden ser de hacerte sentir mal y de hacerte sentir culpable cuando no lo eres. Con respecto a esto de la ley de castidad, os contaré, yo conozco un caso, hay dos, pero principalmente hay un caso
de todo es un caso y que la iglesia se vio involucrada, pero enseguida se lavó las manos. Era de un jovencito, es decir, es más, en este caso ya digo, es decir, el culpable al que echaron la culpa, digamos, al cabeza de turco, fue el obispo. Bueno, este es un joven que murió porque se negaba a dormir. ¿Y por qué no quería dormir? Porque tenía miedo que al dormirse tuviera sueños húmedos, es decir, se masturbase dormido. Entonces, él no quería dormir y murió por eso, por no dormir. Buscaron las causas de por qué este hombre no quería dormir y llegaron a la conclusión que era miembro de la iglesia Sud y que su obispo le había dicho que eso era pecado, que estaba muy mal, que no diga más masturbarse. Este joven era mayor de edad, ojo, no era un jovencito, ¿no? Sino era un joven de mayor de edad. Entonces, ya te digo, tenía pavor a dormirse porque cada vez que se dormía, que ya lo había pasado varias veces, tenía sueños húmedos y entonces él no quería que eso pasase. Entonces llevaba mucho tiempo sin dormir, se negaba a dormir, se negaba a que le durmieran, entonces su cuerpo se resentía. Bueno, el caso es que murió. La iglesia dijo que no, ellos no defienden ni mantienen esa idea, sino fue algo del obispo, y entonces aquí es donde cada uno se lavaba las manos en este asunto. Esto ocurrió en Estados Unidos, No tengo, digamos, pruebas de ello, es decir, no tengo recortes, simplemente lo vi en su día, fue hace años, entonces no había internet, me pasé en un artículo donde apareció y me lo tradujeron, me tradujeron bien, me tradujeron mal, entonces, pero vamos, el traductor era de confianza, entonces confío en él. Y era triste, es decir, es triste encontrarte con esto. Entonces, con respecto a la ley de castidad, está bien, es decir, es lógico hacer esa pregunta a alguien adulto, a alguien que ya tiene, digamos, las ideas claras. Entonces, dentro de la lógica, parece que preguntar solo acerca de la ley de castidad no tiene ningún prejuicio. Pero, digamos, en el aspecto moral o íntimo de la persona, sí. Es como si dijéramos, y él me pregunta sobre la castidad, yo le digo, ¿cuántas veces haces el amor con tu mujer, obispo? Ella se pone encima, tú te pones encima. Claro, yo si le hago esa pregunta, él se puede ofender. Y yo le cojo y le digo, pues yo también me puedo ofender porque me pregunta si cumplo con la ley de castidad. Porque es la misma base. ¿Cumples con la ley de castidad? ¿Haces el amor con tu mujer todos los días? Es decir, yo no le puedo preguntar, ¿haces el amor con tu mujer todos los días? Si está casado, Y si no estás casado, en fin. Vamos a suponer que está casado. Normalmente los obispos están casados, no les llaman como obispos. Entonces, castidad, hacer el amor con tu mujer. Al mismo nivel. Por lo tanto, la lógica me dice que no se puede hacer ese tipo de preguntas, sea un menor o sea un adulto. Es una pregunta, digamos, demasiado íntima y demasiado comprometida con la persona y que puede crear un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de malestar a la persona. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, es una pregunta que no se debería hacer. Es como cuando te preguntan, dices, ¿te pones los games todos los días? ¿Se quita usted los calzoncillos manchados de pedetes? ¿Ves? Misma altura. Entonces, desde un punto de vista, es decir, está bien hacer esa pregunta, pero si lo miramos desde el punto de defensa, vemos que no. Entonces, no es ético hacer este tipo de preguntas y lo lógico es evitar hacer este tipo de preguntas. Es más, yo sé de muchos obispos que no hacen esta pregunta porque la consideran, digamos, demasiado trascendental con respecto a la intimidad de la persona y es mejor obviarla. Ahora vamos a ir a otro punto,
Iba a hablar acerca de la homosexualidad, pero considero que es más apropiado hablar del aborto. Porque aunque hablemos sea de aborto, sea en la homosexualidad o en nuestra postura, ¿no? Como vemos el que una persona del mismo sexo, o un hombre o una mujer, ame o tenga sentimientos hacia la persona del mismo sexo, para mí exactamente lo mismo. Es decir, yo aunque había decir aborto, es como si se dijera LGTB, ¿eh? Es decir, homosexuales, bisexuales, transexuales, es decir, etcétera, etcétera. Y aquí a lo que voy es que interviene digamos, la actitud o la manera de pensar del obispo, del líder, no obispo, del líder. Vaya, porque estamos hablando del líder en general. Entonces, es como aquí en España están los toros. Pues hay gente que está a favor de la corrida de toros y hay gente que está en contra de la corrida de toros. Entonces los que están en contra de la corrida de toros van a intentar oponerse a ello. Pero claro, aquí estamos también con la gente que, digamos, yo no tomo alcohol. ¿Pondría un bar? Sí. ¿Venderías alcohol? Sí. ¿Por qué? Porque el que no bebe alcohol soy yo. Y si pongo un bar, va a entrar cualquier tipo de persona. Otra cosa que ponga, es decir, aquí solo se sirven bebidas no alcohólicas. Entonces la gente ya sabe que aquí no se venden bebidas alcohólicas, ni café ni té, café y té tampoco. Entonces, digamos, muchos se hubieran a casa, ¿pero qué dices? Bueno, yo no digo que no exista ese tipo de bares, pero ¿es ese ético y lógico hacer eso? No, porque vas a tener un público muy selectivo y básicamente iría gente, jóvenes que no beben, pero ya lo del café, ya, digamos, puedes beber, hay gente que no toma bebidas alcohólicas, irían padres con sus hijos y digamos que lo de las bebidas alcohólicas lo podías pasar. Ahora lo del café y del té ya es otro cantar. Sí, porque hay gente, yo conozco a una pareja que toman café, pero vamos, le quitas el café como si le quitas la vida. ¿Eh? Entonces, ya digo, aquí interviene la mentalidad personal. Es decir, es como un médico que ha hecho el juramento de Hipócrates que de ayudar a todo el mundo, pero claro, tiene que coger y practicar un aborto a una mujer y dice que no, que por ética, por su moral, no, es decir, por conciencia, no puede hacerlo. Y ha hecho el juramento de Hipócrates. ¿Eh? Pues a lo que voy es que, digamos que un líder tenía que poner aparte su manera de pensar y razonar al respecto. Una mujer viene y le dice que se ha quedado embarazada y tiene que abortar. No da explicaciones. No dice que ni que ha sido por violación, ni que no es por peligro de la madre, ni porque el feto esté en peligro. Aunque yo conozco casos, no hace mucho, aquí una pareja, ella se quedó embarazada, los médicos dijeron que ese niño iba a morir, si nacía moría en el momento, y que ellos decidieron seguir adelante. Pues bien, es su decisión. Yo casi hubiera dicho, mira, si va a morir al nacer, pues a cortar de aquí y ya está. Pero bueno, ellos decidieron hacerlo así. Nació una niña y murió a las pocas horas. Bueno. Pero vamos al caso que dice que la madre no especifica esos 3 puntos, pero viene y dice que quiere abortar. Automáticamente la postura de la Iglesia es no al aborto. Y la postura general de las personas tiene que ser no al aborto. Ahora, aquí entramos en el terreno del libre albedrío. ¿Es lógico que una mujer hable con su líder al respecto? Pues sí, pero no busca su consentimiento, sino esa mujer si entra a hablar con su líder es para desahogarse. Entonces yo le diría, bueno, tú conoces la postura de la Iglesia, está en contra del aborto, eso quiero que lo sepas, que creo que lo sabes bien, pero ¿qué es lo que tú sientes al respecto?
y es la tercera pata que era lo que vamos. Es decir, una persona cuando entra a hablar con un líder muchas veces no es para buscar la aprobación de la iglesia, ni la aprobación de la persona, sino necesita a alguien ajeno a ella con quien desahogarse, con quien llorar sus penas si quieres. Y te encuentras con un cerrado, un cuadriculado, ¿eh? Y entonces, wow, ya sabes, la iglesia está en contra del aborto, así que tú no tienes que pensar en abortar, tú debes tener ese niño, esa criatura, ¿ves? Cuadricular. La diferencia del primero es que quiere escucharla, porque un líder debe saber y debe discernir entre cuando debe discernir, toqué una tecla, debe discernir cuando una persona viene a verle para tratar un asunto digamos, espiritual y cuando viene a tratar un asunto personal. Si es un asunto personal, en ese momento la mente del líder debe cerrarse. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, yo puedo ser un Batman, es decir, un mesero, y no me gusta tomar alcohol. Pero soy una persona que tiene un bar, y entonces hay una persona y está tomando alcohol, y llega a un punto, a un límite, y entonces aquí hay el dueño del bar, o el mesero, para decir, porque si digo barman, parece que estoy diciendo Batman, y no, es el mesero, el dueño del bar. Entonces coge y dice: vamos amigo, ya has bebido mucho, es hora de ir a casa, te están esperando, tal y cual. ¿Qué está diciendo? Está impidiendo que no beba más porque él no es persona que no toma alcohol. No, está mirando por la salud, por el bienestar de esa persona, porque a lo mejor puede llegar a un coma etílico, le puede hacer daño. En fin, entonces la responsabilidad, digamos, él puede vender alcohol, pero vender exceso de alcohol ya es, digamos, como incitar a una persona a estar borracho. Entonces, no. Aunque muchos dirán, bueno, él paga, yo le sirvo. No, hay un punto, hay un límite en que un dueño de un bar dice a esta persona ya no se le debe vender más alcohol. Bien, pues aquí el líder es igual. Aspecto espiritual, el líder con las orejas así, es un asunto espiritual. Y entonces lo trato como espiritual. Asunto personal, aquí soy yo. Y soy el líder, una persona ajena a ella que le va a escuchar. He pensado en abortar. Bien, la postura de la iglesia es esta. ¿Tú cómo te sientes? ¿Has hablado con alguien? Sí, yo te recomiendo que vayas a ver a un experto, a un psicólogo y lo trates, que lo medites, por supuesto, porque es una gran decisión, una decisión que ni yo ni nadie puede decirte lo que debes hacer, la decisión tuya. Aunque yo esté en contra, aunque mi idea es no al aborto, pero no soy yo, porque hay una cosa bien clara. Y esto lo comparo con los suicidios. El suicidio en la iglesia tiene un matiz muy peculiar. Es que la iglesia no condena a los suicidios. Dice que no se debe condenar al suicida porque no se conocen los motivos que llevaron a esa persona a actuar así. Pues en el caso de los abortos, mis estimados oyentes, es lo mismo. No sabemos lo que esa persona piensa o cómo ha ocurrido ese aborto o por qué motivos quiere abortar. Si nos lo dicen, escuchamos. Podemos hablar, pero hay una cosa que, como he dicho al principio, nosotros no somos psicólogos, somos personas, no somos profesionales. No podemos tratar los asuntos así como así. Muchas veces un error en nuestro, digamos, sugerencia o pensar puede dar lugar a que esa persona
porque ha habido casos de gente de mujeres que han abortado y luego por problemas, digamos, religiosos se han quitado la vida, porque era una lucha. Ella dice, yo he abortado, he hecho bien. La iglesia no. Entonces, ¿qué? Entonces, si siente la culpa, la ha llevado a quitarse la vida. Yo no quiero que nadie se quite la vida. Porque la vida tiene que estar por encima de todo. Yo no voy a deciros si estoy a favor o estoy en contra del aborto, porque a nadie le importa. No es algo que la gente tenga que saber o yo tenga que exponerlo abiertamente. Yo voy a deciros, estoy casado, soy hetero, eso sí lo digo, porque la gente sabe que estoy casado. No tengo tendencia, es más, y no me gusta, decir, los homosexuales, pero tengo amigos homosexuales. No puedo decir claramente que tengo amigos homosexuales. He trabajado con gente homosexual. Lo que no aguanto es que un homosexual intente propasarse conmigo. Y lo que hago, lo que pienso del homosexual, también lo pienso de un hombre que intente propasarse conmigo. Me vuelvo muy violento, bastante violento, creerme, que puedo llegar a hacer bastante daño a esa persona si intenta. Y lo sé porque ya me ha pasado en el pasado, mucho antes de estar casado. Pero en fin. Así que mi consejo es, líder, mente abierta, los asuntos espirituales como espirituales, los asuntos personales, tratarlos como personales, dejar al margen vuestro pensar. Sé que vais a tender a hablar con respecto a cómo pensáis vosotros, pero no te queda otra. Como líder, los asuntos, digamos, que no son espirituales, debes tratarlo como un amigo. Bien, y sin más, con esto pues ya pasamos al siguiente punto y os dejo con ese. Hasta luego.